buenas noches a todos. Bienvenidos y continuamos en nuestro 9º Congreso. Para mí es un placer, a nombre de la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar, darles la bienvenida a este módulo de casos clínicos de páncreas. Yo soy el doctor José Luis Beristain Hernández y tengo el gusto de coordinar esta sesión. La verdad es que hoy tenemos un equipo de profesores de lujo y me agradaría que me acompañen para que les presente a nuestros expertos de esta noche. Por favor. Entonces, esta noche en los casos clínicos de páncreas tendremos a la doctora Pilar Leal Leite. Ella es cirujana general, egresada del Instituto Nacional de Nutrición, egresada de cirugías de trasplantes en Baylor University Medical Center y actualmente es adscrita en el servicio de cirugía HPV y trasplantes del Centro Médico Naval. Tendremos con nosotros a la doctora Karen Pineda Solís. Ella es cirujana general y cirujana HPV, egresada también del Instituto Nacional de Nutrición. Realizó una formación en trasplantes multiorgánicos y cirugía HPV en la Universidad de Western, en Canadá, y actualmente es adscrita en trasplantes y cirugía hepatobiliar en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Asimismo, tendremos al doctor Mauro Tuna Bram. Él egresó de cirugía general del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Posteriormente hizo un fellow en HPV y trasplante multiorgánico también en Western, en Canadá. Y actualmente se encuentra haciendo endoscopia gastrointestinal en el Hospital Central Norte de Pemex. Y complementando esta mesa redonda, tenemos al doctor Juan Sarmiento. El doctor Juan Sarmiento hizo cirugía general y cirugía hepatopancreatobiliar en la Clínica Mayo, en Minnesota, y actualmente está en Atlanta. Él ocupa el W. Dean Warren Distinguisher of Surgery, es profesor de la División de Cirugía General y Gastrointestinal en el Departamento de Cirugía de Emory y es director de Cirugía Hepatopancreática también en el Emory University Hospital. Realmente tenemos un Dream Team de la cirugía pancreática el día de hoy y les voy a platicar cómo vamos a ver estos casos en este momento. Tendremos dos casos. Nuestro primer caso lo va a presentar la doctora Pilar Leal y en la mesa redonda tendremos a la doctora Karen Pineda, el doctor Mauro Tun y el doctor Juan Sarmiento. Posteriormente cambiaremos las mesas y será el turno del doctor Juan Sarmiento de presentar el segundo caso y en la mesa redonda tendremos a la doctora Karen, al doctor Mauro y a la doctora Pilar. La dinámica de esta sesión de casos clínicos, como nos gusta hacerlo en la Asociación Mexicana de Hepatopancreatobiliar, es dinámica. Invitamos, por favor, que aprovechen, que expriman y que hagan todas las preguntas posibles a nuestros expertos y les daremos la lectura en su debido momento. Sin más preámbulos, agradezco que continúen con nosotros y voy a ceder la palabra ahora a la doctora Pilar Leal para que ella empiece con el primer caso de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. Creo que ahí ya se ve mi presentación. Nada más, ¿me pueden confirmar que se ve la presentación? Bueno, le agradezco mucho a la mesa directiva y Beristain, muchísimas gracias por la introducción. Yo les voy a presentar el primer caso clínico. De mi presentación, pues las opiniones presentadas son personales y no representan el punto de vista de la Secretaría de Armada de México, el alto mando de la Armada o de cualquiera de sus establecimientos o unidades operativas o administrativas que la integran. El paciente del que vamos a platicar el día de hoy es una mujer de 30 años, licenciada en Educación para la Salud, sin antecedentes heredofamiliares ni personales no patológicos relevantes para su padecimiento actual, solamente se conocía alérgica a la penicilina. Esta paciente acudió a urgencias el día 13 de diciembre por dolor abdominal de repetición, puesto que se había presentado un dolor 48 horas antes de su visita a urgencias, de características punzantes en hipocondrio derecho y sin irradiaciones, y el motivo por el cual buscó atención médica se trató de un dolor difuso tipo cólico con irradiación hacia hipocondrio izquierdo. Ahí les muestro sus laboratorios generales.
la verdad es que pues encontramos sus bilirrubinas y transaminas en rangos normales, amilasa y lipasa 175 y 142, una PCR en 16, procalcitonina normal, sin leucocitosis y un ego no patológico. En urgencias le realizan el siguiente estudio de imagen. En el que, como pueden observar, se encuentra una lesión hacia la cola del páncreas que alcanza casi la fosa ilíaca izquierda de la paciente. Y se realizaron también, aquí les muestro otra vista de la lesión. Y en la tomografía también reportaron un quiste ovárico, por lo que se le solicitó en urgencias un ultrasonido transvaginal, en el que el quiste medía 2 por 2 por 2 centímetros, prácticamente del lado derecho. Se realizaron los marcadores tumorales SA19-9, antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína, que se encontraron en rangos normales. Y pues no sé si alguien nos quisiera compartir su sospecha diagnóstica o si les gustaría ver algún otro estudio de imagen. Yo creo que en este momento hay dos problemas. Uno, ¿por qué tiene la paciente dolor en el lado derecho? Otro, pues se ve un tumor, una lesión quística del páncreas, que es claro que viene del páncreas, que tiene la apariencia de eggshell appearance con la cáscara de huevo, pero que el CA19-9 no corresponde a lo que uno pensaría que sería la sospecha diagnóstica de un cistadenoma mucinoso. Sin embargo, el CA19-9 no es... este es en la sangre, de manera que es normal en su laboratorio el CA19-3397, me imagino. Sí, estos valores son séricos. Yo, en mi caso personal, yo soy más simplista. Yo pienso que tiene todas las características de una cistadenoma mucinoso y con dolor. Eso es todo lo que yo necesito para discutir cirugía con ella. Una pregunta, Pilar. Bueno, porque parece que también la amilasa estaba alta, ¿verdad? Y vino con dolor abdominal. No sé si... mi pregunta es, bueno, parece que igual tiene pancreatitis, pero no sé si puede ser, es la primera vez que ya tiene dolor abdominal o ha tenido algunos episodios antes, solamente para lesiones quísticas de páncreas. A veces, bueno, queremos saber la historia de pancreatitis en el pasado, ¿no? Pero estoy de acuerdo que se ve, parece más una lesión mucinosa de entrada. Ya no tenía antecedentes de cuadros de dolor abdominal. Sus visitas a urgencias era la primera vez que acudía por dolor, pero el dolor, pues como vimos, como que en la descripción muy medio inespecífico. ¿Alguien de la mesa pediría algún otro estudio? El doctor Juan Sarmiento nos dice que él diría posiblemente directo a cirugía por el dolor. Doctora Karen, doctor Mauro. Sí, hola, buenas noches. Es importante, independientemente que pues las características de una lesión en la cola del páncreas, el sexo femenino, la densidad homogénea en el centro de la lesión con las paredes, como ya se describieron, puedan representar una lesión mucinosa. Yo creo que sí es importante, como ya mencionaron, ver pues, los antecedentes, ¿sí? Para determinar si está asociado a otros eventos. Creo que imágenes que complementarían, o estudios más bien que complementarían el aporte diagnóstico, pues es ver y definir si está comunicado con los conductos pancreáticos o no. Una colangiopancreatorresonancia pues nos daría mucha utilidad en estos casos, aunque al menos en este corte de imagen que nos mostraron, pues sí se ve muy claro lo que es la lesión, pero sí valdría la pena, como parte del protocolo de estudio, pues determinar a través de estudios
si existe comunicación o no al conducto. Una colangiopancreatorresonancia podría ser de utilidad. ¿Continuamos, José Luis? Vamos. Sí, como mencionaba Mauro, pues la verdad es que sí se solicitó estudios complementarios porque una tomografía simple, pues en general nos da poca información. Esta es una tomografía contrastada, les estoy mostrando la fase arterial. Sí, si gustan comentar algo adelante, ¿eh? Y en la siguiente diapositiva les muestro la fase portal. En la fase portal y arterial con este estudio, lo que nos reportaron fue que la lesión mostraba reforzamiento en sus paredes con 14 unidades Hounsfield en la colección y un volumen aproximado de 325 mililitros. A la paciente se derivó a la consulta de gastroenterología, donde también le realizó una resonancia magnética. Pueden ver un corte ahí coronal y axial de la lesión, en la que pues ya en este estudio, como mencionaba Mauro, nos permite quizá caracterizar un poco mejor la lesión. Podemos ver que tenía un nivel líquido-líquido, así como septos y loculaciones múltiples. Si, no sé, Karen, si nos pudieras comentar en tu centro como cuál sería el estudio de elección para abordaje de lesiones pancreáticas, ¿prefieren reso, TAC contrastada, alguna otra modalidad? No, normalmente hacemos una tomografía, ¿no? Con protocolo de páncreas, que son unos slides muy delgaditos, ¿no? Cada 3 milímetros y trifásica, para tener una idea sobre los vasos y el planear la cirugía. Y como había mencionado también el doctor Thun, siempre hacemos una colangioresonancia para ver la relación que tenemos con el conducto pancreático. Y en algunas situaciones particulares usamos el ultrasonido endoscópico. Yo creo que en este caso, cuando vemos que la lesión es sintomática, es de gran tamaño y se ve muy característica de un tumor mucinoso, en estos casos yo no haría un ultrasonido endoscópico, tal vez por academia es de utilidad, pero en realidad no va a cambiar nuestra manera de abordar a este paciente. Yo también la llevaría a quirófanos para hacer una pancreatectomía distal. De hacer un poquito de ampliar el caso y para fines de que nuestro público también sepa por qué están pidiendo o hemos pedido la colangioresonancia o la colangioresonancia. ¿Cuál sería el cambio de conducta si en esta lesión se viera una comunicación directa con el conducto pancreático principal? ¿Cuáles serían las sospechas diagnósticas, además de lo que ya platicamos, lo que ya platicamos? Yo creo que lo que se ve en la primera escanografía y lo que se ve en esta, con esos septos y el antecedente de sangrado y todas esas cosas, no cambian mucho las cosas, porque si esto fuera yo no sé cómo, un side branch IPMN, de todas maneras tendría criterios de alto riesgo. De manera que yo no creo que cambiaría mucho si uno pensara que hubiera comunicación. Además, en estas lesiones tan grandes es muy difícil encontrar comunicación. O sea, cuando uno hace el MRCP, la parte de MRCP, a pesar de que la haga rotacional en los dos ejes, es muy difícil saber si hay comunicación por el tamaño del tumor. De manera que, y hacer un ultrasonido endoscópico pues va a mostrar mucina y elevado antígeno canceronario, de manera que yo no creo que cambiaría mucho si uno pensara que esto fuera un side branch IPM.
Bueno, en la resonancia esta lesión no mostró comunicación con el conducto pancreático principal y en la consulta de gastroenterología sí programaron a la paciente para un ultrasonido transendoscópico en el que nos reportaron esas medidas tanto del colédoco como del conducto pancreático y microlitiasis vesicular. A nivel del páncreas reportaron cabeza sin alteraciones y en el cuerpo y cuello 2 lesiones quísticas adyacentes de diferente ecogenicidad. La primera, una lesión multiloculada dependiente del cuerpo y cuello, anecoica, con diámetro mayor de 37 milímetros, septos delgados, sin nódulos ni vasculatura prominente y con un quiste mayor de 16 milímetros sin conexión con el conducto pancreático. Ambas lesiones se aspiraron. La segunda lesión estaba adyacente y rodeando la primera lesión de 10 por 12 centímetros, hipoecoica, heterogénea, ecogénica hacia los bordes, con niveles y detritus, bordes irregulares y sin septos. La primera lesión a la aspiración mostró un líquido claro amarillento que nos reportaron muy viscoso y drenaron 100 mililitros, y de la segunda un líquido turbio opaco con un drenaje de 200 mililitros. Esta es otra imagen en la que pueden ver, no sé si se ve a mi cursor, pero bueno, la lesión que tiene ahí las mediciones corresponde a la lesión número 1 y la lesión número 2 corresponde a la que está en la imagen inferior a esta. El reporte final fue de microlitiasis vesicular y las lesiones quísticas, una multiloculada, anecoica, dependiente de cuerpo de páncreas, y la lesión uninocular hiperecoica de 10 por 12 rodeando a la primera. La punción y aspiración de las 2 lesiones se envió a amilasa lipasa y antígeno carcinoembrionario, en donde pueden observar estos valores. La primera lesión, que corresponde a la lesión septada, con un antígeno carcinoembrionario mayor a 987, y la segunda con amilasa y lipasa elevadas. Los valores, el resto que no tienen ahí reportados fue porque no fue posible determinarlos, y se pudo enviar citología de la segunda lesión por las características pues como de viscosidad. Mauro, no sé si te gustaría comentarnos cuál sería como tu sospecha con esta información. Aquí el aporte pues del ultrasonido endoscópico pues, sí nos ayuda pues a ampliar sobre todo la topografía de lo que son las lesiones, ¿no? Para un plan a futuro, o sea, receptivo. Entonces, es interesante que una marca con pues, presencia de hiperamilasemia y la otra con antígeno carcino embrionario, ¿sí? Y la utilidad del ultrasonido endoscópico, pues, nos va a ayudar a determinar no solamente datos de aspiración con aguja fina, sino también, pues, citológicamente podemos obtener tejido que nos ayude, pues, a determinar si tiene un panorama, pues, de riesgo de malignidad. Sin embargo, pues independientemente de las características del líquido, en este caso en particular la paciente pues es una lesión grande, ¿sí? Que probablemente produce síntomas y que a pesar que la citología no salió a malignidad, pues yo sí pues plantearía un plan quirúrgico de una lesión quística porque pues nos daría un tratamiento con el análisis ya del espécimen, pues en patología, o sea, para poder determinar pues, realmente su estirpe. La sensibilidad a veces de detección es muy baja en estos estudios y a veces no se puede obtener el tejido maligno en el sitio donde se funciona. No sé, José Luis, si quisieras... Un poquito voy a ser de abogado del diablo. Este tipo de lesiones quísticas me llamó la atención, Pilar, que lo envían a gastroenterología, siendo un quiste pancreático grande. Es práctica habitual en el resto de los centros que los tumores quísticos de páncreas los vea gastro, los envían a cirugía HPV de inicio, los envían a cirugía general. ¿Cómo los manejan en sus centros? Porque esto es interesante. Si quieres te cuento yo. La verdad es que estos pacientes de pronto, si llegó a urgencias, ¿no?
Entonces, la verdad es que la primera interconsulta, dolor abdominal, cirugía general, TAC simple, entonces, ahí tiene una bola, entonces gastro. Pero sí, en nuestro centro el servicio como de HPV tiene, ¿no?, poco que lo empezamos a captar, y los pacientes de pronto le caen más al gastroenterólogo endoscopista, y ya que tiene, como vimos, ¿no?, o sea, TAC y rezo y todo, se deriva al servicio de HPV. Y otra pregunta, perdón, doctor Sarmiento, si quería complementar algo. No, yo lo que quería comentar es que, qué pena interrumpir, pero yo pienso que uno cuando aborda a los pacientes con lesiones quísticas del páncreas, no solamente debe tener en cuenta los resultados bioquímicos y a veces los radiológicos, porque la clínica del paciente es importante. Yo pienso que un quiste de este tamaño es muy poco probable que esté asintomático y que el dolor inespecífico de esa paciente a lo mejor después de que se haya operado se le quitó. Entonces, yo pienso que, y con todo el respeto a los gastroenterólogos, una lesión de estas con toda la apariencia, con el eggshell, la imagen de cáscara de huevo y todas estas cosas, pues para mí es muy poco probable que esto sea benigno y yo creo que la segunda lesión es un pequeño pseudoquiste por pancreatitis o algo así, la lesión pequeña. De manera que en esos casos, a pesar de uno pecar de simplista, no hay otra conducta que hacer resección. En otras oportunidades, tumores más pequeños o cuando... Yo pienso que uno debe hacer el papel importante de la biopsia y del ultrasonido endoscópico es evitar una cirugía. Pero cuando uno piensa que el paciente se va a operar, yo, de nuevo, con todo el respeto, yo pienso que uno debería abordar esto sin más y entrar a hacer resección. Karen, ¿quieres agregarnos algo? Me parece interesante este punto de tomo, resonancia, ultrasonido endoscópico, dónde parar, una lesión grande, sintomática posiblemente. Sí, no, yo lo que también quería comentar era de que de los estudios de endoscópicos y los resultados que tenemos a veces con los fluidos y los tumores, los marcadores tumorales, pues no son estudios, como mencionó tú, no son perfectos, ¿no? Tienen una sensibilidad, especificidad del 70, 80%. Entonces yo creo que nos ayuda a complementar todos los estudios de imágenes, una tomografía, una colangioresonancia y un ultrasonido endoscópico para tomar una mejor decisión. Me llama la atención los resultados del estudio, están muy interesantes porque parece que la primera lesión, si no mal recuerdo, esta es la número 1 es la de 37 milímetros o es la de 10. La de Sí, 10 centímetros. la 1 es la chica, la de 3, reportaron 3 por 6, la otra es la de 10 por 12, la 2 es la grande. Porque la chica, ¿no? O sea, parece tiene las características más de clásico un tumor mucinoso por la descripción, tumor fluido viscoso, ¿no? El carcinoma embrionario está bastante alto. Y la número 2 pues, parece más como un pseudoquiste pancreático. Por eso preguntaba al principio del caso, ¿no? Si la paciente ha tenido episodios o no de pancreatitis o dolor en el pasado, porque eso ayuda mucho, ¿no? Para diferenciar qué tipo de lesiones son en el futuro y qué decidir. Pero bueno, independiente de eso, yo creo que por el tamaño de la lesión y la sintomatología, me sentiría inclinada. Y aún así, si fuera un pseudoquiste, la lesión mayor, esta del mucinoso tiene, pues casi mide 4 centímetros, ¿no? Que es característica con el tumor mucinoso. Yo creo que de todos modos necesita una resección quirúrgica. Solo quiero agregar algo. Sí, es interesante los hallazgos diferentes en ambas lesiones. Sin embargo, o sea, en ocasiones, cuando una lesión puede obstruir alguno de los conductos, sí puede producir lesiones adyacentes inflamatorias y pseudoquistes. Entonces, probablemente
el origen, aunque pues no podemos ver o sea, la topografía de lo que es de los conductos pancreáticos, pues la causa probablemente de la segunda lesión puede ser a consecuencia de la primera, desde mi punto de vista. ¿Alguien que quiera mencionar algo sobre el hallazgo del quiste de ovario, tumor mucinoso, quiste de ovario? ¿Alguien complementaría con algo más ese asunto? Micrófono, Karen, por favor. Que normalmente los tumores mucinosos están asociados con el estroma ovárico y son normalmente mujeres jóvenes, y si hay alguna relación con las hormonas femeninas. De acuerdo. Continuamos con el caso, Pilar. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, aquí nada más les pongo una tablita, ¿no? Que como ya mencionaron previamente, pues hay resultados que nos orientan con diferente sensibilidad y especificidad, pero a ciertos diagnósticos, como el antígeno carcinoma embrionario, que nos orienta a una lesión mucinosa, o niveles elevados, ¿no?, de amilasa. Y la viscosidad que comentaba Karen, que es muy característica también de tumores mucinosos. Posterior a la paciente se volvió a presentar en urgencias con un dolor mesogástrico, postprandial, que se irradiaba a hipocondrio derecho, tipo cólico, y que se exacerbaba con movimientos, fiebre no cuantificada y náuseas sin vómito. En sus laboratorios, que les presento ahí, pues destacaba en una lipasa de 773, y se decide repetir una tomografía en la que se reportó en ese momento sin cambios respecto a la previa en la lesión pancreática y un ligero aumento de líquido libre hacia hueco pélvico. En urgencia se interconsulta a cirugía general, quien establece el diagnóstico de pancreatitis aguda leve y determina que ingrese la paciente para manejo. A su ingreso se identifica una PCR positiva para COVID y se solicita interconsulta a ginecología porque reportaron también un aumento de tamaño en el quiste ovárico, pero del lado izquierdo, en un quiste ovárico, perdón, del lado izquierdo, y se interconsulta nuevamente a gastroenterología. Ya con la paciente hospitalizada, en este momento es el momento en el que nosotros conocemos a la paciente, y al interrogatorio nos refirió un dolor abdominal realmente no característico de pancreatitis en esta visita, y su valor de enzimas pancreáticas pasó de 700 que les mencioné en el ingreso a urgencias a una de 65 y 54 4 horas después. Se repitió porque le repitieron los laboratorios cuando ingresó a piso. Para el laboratorio o el resultado positivo de COVID, la paciente requirió puntas nasales a 2 litros para saturar arriba de 93, y bueno, se indicó por nuestra parte manejo médico del COVID y del dolor abdominal. En ese momento nosotros no consideramos que la paciente tuviera pancreatitis a pesar del valor elevado de lipasa, dado que pues hay pacientes con pseudoquistes que pueden elevar transitoriamente estas enzimas. No sé si José Luis te gustaría como preguntarle a quien guste participar, si nos cuentan un poco de su protocolo COVID en sus hospitales, ¿no?, con pacientes que llegaban con lesiones o patologías que claramente necesitaban manejo, pero a la vez una PCR positiva, y que el manejo también de las lesiones que a este momento creemos, ¿no?, que son un cistanoma mucinoso y un pseudoquiste pancreático. Así es, en sus centros, ¿qué es lo que harían con este paciente en este momento? COVID, y como dice Pilar, pues vuelve con la lesión y con una elevación de lipasa de un solo día. ¿Alguien de ustedes lo operaría en este momento? ¿Cuántos días esperan en su centro en este tipo de protocolos? Yo creo que la importante aquí es diferenciar. Obviamente, yo no creo que nadie debería operar a un paciente con COVID activo inmediatamente por la posibilidad de trombosis y complicaciones. Y aquí lo más importante es definir si esto es maligno o no. Sin embargo, pues obviamente todo esto ha parecido una lesión benigna y por ende uno debería esperar con este paciente para operarlo. ¿Cuánto se espera? Usualmente nosotros en Emory esperamos al menos 6 semanas y obviamente tener un COVID negativo antes de llevarlo a cirugía, pero
operar a un paciente con COVID activo es una invitación a problemas y a recrudescencia de la enfermedad respiratoria y de nuevo la posibilidad de trombosis, sobre todo si un paciente necesita una pancreatectomía distal, trombosis de la vena porta, esas cosas, hay que esperar, sobre todo si es benigno, uno tiene toda la tranquilidad para esperar. ¿Alguien más? ¿Karen? ¿Mauro? Sí, yo también hago eco con el comentario del doctor Sarmiento. Yo creo que en un caso de un COVID positivo, en una lesión que parece premaligna y no tiene unas características de ser algo maligno, pues hay que ver cómo se comporta por COVID y la función respiratoria. Yo creo que eso es la parte que hay que enfocarse probablemente en este internamiento, ver cómo se manifiesta, ¿no? Puede ser un COVID leve y entonces la paciente se va a casa y se puede programar unas 4 o 6 semanas cuando sea negativo el PCR. Y la otra, bueno, es lo que yo haría. En PCR y en algunos centros, perdón por interrumpir, hacen TACAR previo a la cirugía o valor como parte de su protocolo o solamente clínico. Es más por clínica y sobre todo la historia que tuvieron, ¿no? Obviamente fue un COVID grave, severo, probablemente vamos a tomar un estudio de imagen, pero sí fue solamente algo muy leve, donde salió positivo inicialmente y después se recuperó totalmente. No pedimos necesariamente que haya una tomografía. Lo que también puede ser importante es que hay pacientes que jóvenes pueden tener una PCR persistentemente positiva por bastante tiempo. En esos casos a veces platicamos con los infectólogos porque siguen siendo, pueden seguir con las PCRs positivas, no sé, después de 3 meses y en realidad no tener ninguna sintomatología. Han sido casos muy únicos y aislados, pero los hemos platicado con infectología y algunos sí se han llegado a tener alguna cirugía. Bien, sí. Continuamos. Continuamos. A la paciente nosotros solicitamos que se realizara un drenaje guiado por ultrasonido de la lesión del pseudoquiste. Sin embargo, en ese momento no encontraron ventana para la función de la lesión. Esto lo solicitamos pues después de que respecto a lo del COVID la paciente pues tenía poco aporte de oxígeno. La tomografía que vieron era de ella, la verdad es que cambios mínimos. Entonces se programó más o menos 2 semanas después, ya que tuvo una prueba negativa por parte de gastro. Sin embargo, el drenaje no fue posible realizarlo del pseudoquiste. Aquí igual me gustaría preguntarle qué opciones de manejo le darían al pseudoquiste, a la lesión ovárica y si realizarían también pues la esplenectomía, ¿no? Si esta paciente se fuera a operar. O sea, en cuanto al pseudoquiste, ¿alguien entraría sin drenarlo? ¿O lo drenarían definitivamente antes del procedimiento de la pancreatectomía? Yo creo que yo no sabría opinar de la lesión del ovario, cómo tratarla. Obviamente yo le consultaría a ginecología, eso es un poco más allá de lo que yo pueda saber. Yo no creo que valga la pena drenar un pseudoquiste, que si uno lo necesita drenar lo podría hacer en cirugía y eso es bastante sencillo. En cuanto a esplenectomía, pues una paciente de 30 años, o sea, yo no estaría yo le pondría las vacunas desde antes en caso de que le vaya la esplenectomía.
Ahora, con un Eh, siga. ¿Sí? Ok. Y yo le pondría la vacuna en caso de que piense que le va a dar esplenectomía, porque creo que la posibilidad de que necesite esplenectomía está ahí y es real. Entonces, de nuevo, no drenaría el pseudoquiste desde antes. Llamaría al ginecólogo a ver qué hace con la lesión del ovario, porque realmente no es mi área. Le pondría las vacunas desde antes y contemplaría hacer una esplenectomía, porque eso es real. Es algo que con un quiste tan grande es poco probable que yo vaya a poder preservar el vaso, a no ser que haga una técnica de Warshire. A una paciente de 30 años, poco probable que yo vaya a preservar el vaso. Hola, solamente para reforzar lo que comentó el doctor Sarmiento, coincido con él. Tal vez la única indicación de entrenar el pseudoquiste antes del procedimiento quirúrgico es si el escenario fuera diferente del COVID, o sea, si el paciente estuviera todavía activo con un COVID que produciera alteraciones respiratorias, ya que pues, la lesión es grande. Entonces, si el paciente ya tiene problemas respiratorios, ¿sí? Esta lesión también puede causar algo de restricción en la respiración. Tal vez esa sería la única conducta para drenar antes el pseudoquiste. Sin embargo, si el COVID está completamente controlado, pues yo creo que eso se puede drenar en quirófano. ¿Continúo, José Luis? Sí, adelante, Pilar. Bueno, nosotros decidimos sí drenar el pseudoquiste porque, como mencionaban, pues el tamaño sí le generaba cierto dolor a la paciente, y con el objetivo de que en la cirugía nosotros entrábamos en un campo pues no tan inflamado y con una mejor posibilidad de definir mejor dónde empezaba y dónde terminaba cada una de estas lesiones quísticas. La lesión del ovario sí se decidió resecar de forma simultánea, dado que, como mencionaba Karen, pues los tumores mucinosos están también asociados a la presentación de tumores mucinosos en ovario, y la paciente, como mencionaba el doctor Sarmiento, pues sí, definitivamente se vacunó previo al procedimiento, porque pues de entrada pensamos que se iba a realizar la esplenectomía, y estas nada más son las características, ¿no?, compatibles con el pseudoquiste que ya habíamos visto en la punción previa del drenaje percutáneo. Y se realizó una pancreatectomía distal con esplenectomía y oforectomía derecha 6 semanas después del drenaje del quiste. Al entrar a cavidad encontramos que había moco en hueco pélvico, y se realizó una salpingo-oforectomía derecha, encontrando también el ovario derecho pues ya roto. Aquí les muestro una foto del campo quirúrgico. Encontramos el drenaje percutáneo sin comunicación con el tumor quístico y la cavidad del pseudoquiste colapsada. Se realizó la división del páncreas con cartucho negro con engrapadora automática y se colocó un drenaje Blick. Aquí pueden ver la disección de la vena esplénica y su confluencia con la mesentérica superior de la portal. También intentamos preservar de rutina siempre pues la vena coronaria y todo el drenaje que pudiera estar ahí preservado. Esta es la pieza. Como pueden ver, es el vaso y el páncreas con una tumoración quística de superficie ahí irregular. Al corte pueden ver el parénquima pancreático de características normales, rosa, y la lesión al corte pues café, con septos finos e incluso hasta transparentes. En la microscopía de la lesión pueden observar hacia abajo el parénquima pancreático, y hacia la limitación de la luz de la lesión quística podemos ver que está delineado por un epitelio columnar simple con núcleos bien orientados, sin mitosis, y lo cual contrastando pues con la reacción usualmente fibrosa y de macrófagos que nos reportaron del lado derecho en el trayecto del drenaje y del pseudoquiste. Esta es la superficie y el corte de la salpingoforectomía derecha.
Y en el reporte de patología lo que nos reportaron fue un cistadenoma mucinoso pancreático multiloculado sin displasia, negativo para neoplasia intraepitelial o malignidad. El borde quirúrgico lo reportaron a 3 centímetros de la lesión, ganglios pues sin lesión y un vaso de 235 gramos. En el ovario no encontramos ninguna lesión concomitante o mucinosa, ¿no? Como era la sospecha cuando entramos, y el trayecto de drenaje sin alguna novedad. La evolución de la paciente fue favorable, se fue de alta con seguimiento en la consulta externa y bueno, esta presentación conjunta de un cistadenoma mucinoso y pseudoquiste se describió por primera vez lo que nosotros revisamos en 1998 y a partir de eso la verdad es que han sido pocos casos los que se han encontrado en conjunto de estas dos lesiones y destaca, ¿no? Pues la predominancia de presentación en el sexo femenino y que se presenta también pues en edades tempranas. Como mencionaban previamente, pues las lesiones quísticas tenemos que evaluar, ¿no? Su potencial maligno, benigno, y esto determina muchas veces nuestra conducta en cuanto a resección. La lesión, la neoplasia mucinosa quística, tiene una tasa de malignidad pues, que puede llegar casi al 20%, por lo cual, como mencionaban previamente, pues todos los ponentes está justificada su resección, a diferencia del pseudoquiste, que pues es una lesión no completamente benigna. Aquí nada más les presento la tomografía postoperatoria de la paciente, en la cual pueden ver que el pues campo quirúrgico ya no hay lesión, van a ver la línea de grapas. La verdad es que la paciente, como mencionaba, ¿no? Puede que había tenido varios cuadros de dolor, seguramente pancreatitis, uno de estos no diagnosticado, no atendido, y le generó también en su seguimiento pues mucho síntoma de como vaciamiento gástrico y etcétera, que requirió seguimiento por gastroenterología. Esa es la tomografía postoperatoria. Y pues José Luis, muchas gracias por ayudarnos a esta coordinación. No sé si tengan algún otro comentario. Una pregunta para todos los de la mesa, preguntas del público y preguntas mías también. La primera sería, ¿en algunos de sus centros plantearían el abordaje por mínima invasión para una lesión de 10-11 centímetros de inicio, laparoscópica robótica? Nosotros no, de inicio no. No, yo no creo y estoy seguro, o sea, la incisión pequeña es sobre todo para cuando uno hace la laparoscopia, hacer reconstrucciones, algún tipo de resección, pero una lesión de 12 centímetros que uno no quiere que se vaya a dañar, tiene que haber una incisión al menos de 8 o 9 centímetros, por un lado. Por otro lado, estoy seguro que, no sé si la doctora participó en la cirugía, ese tipo de lesiones están pegadas al mesocolon transverso y hacer esa disección laparoscópica yo pienso que es tremendamente difícil, sobre todo porque si ven en las imágenes, el quiste baja inferiormente. Entonces estoy absolutamente seguro que eso estaba bien pegado al mesocolon transverso y fuera de eso con antecedentes de pancreatitis, yo pienso que eso desde el punto de vista laparoscópico sería muy difícil de disecar. Sí, de hecho, aprovechando el comentario del doctor Sarmiento, esa fue también uno de los motivos del drenaje, ¿no? Del pseudoquiste, que quizá la probabilidad de resección o de lesión, ¿no? De los vasos colónicos y someter a la paciente quizá al riesgo de una colectomía, pues disminuyera con el drenaje previo de la lesión. Pilar, bueno, muy bonitas fotos de intraoperatorias. Una pregunta, entonces, no sé si puede regresar a las fotos. ¿Pudieron ustedes ver el pseudoquiste y el tumor mucinoso separados? Porque como que en el ultrasonido endoscópico se veían muy juntos, pero no sé si fue posible que vieron los dos o más bien quitaron toda la lesión como quística, me pareció. Bien, tenía el drenaje, ¿no? Tenía un stent o... Creo que estás mute. Estás en mute, Pilar.
Unido, Pilar. Perdón. No, el pseudoquiste estaba completamente colapsado. Seguimos el drenaje, abrimos y sí os de cuenta que no, o sea, no estaba, no se podía delimitar porque ya estaba aplastado, ¿no? O sea, no realmente vimos eso, pero el drenaje estaba limitado a esa cavidad. O sea, era una cavidad única. Otra pregunta interesante es en sus centros y en su práctica, ¿qué cartuchos utilizan como engrapadoras para pancreatectomías distales y si tienen algún método para tratar de disminuir la prevalencia de fístulas pancreáticas? ¿Refuerzan la línea, algún fibrina, colágeno, etcétera? Sí, creo que bueno, es una muy buena pregunta. Creo que a veces depende también la textura del páncreas. Em, a veces cuando está muy suave podemos usar, de hecho, hasta cartuchos en blancos y dorados que son un poquito más grandes. Es interesante cuando está haciendo algunas resecciones robóticas. Siento que usas la laparoscopía del robot, no cierra totalmente. Entonces, cuando usas un cartucho vascular, usamos unos cartuchos más verdes que pueden hacer la transección mejor para el páncreas. Pero eso es solo para casos de minimización. Pero yo creo que va a depender un poco la textura del páncreas para qué engrapadora usar. Y normalmente, si es un caso abierto, yo refuerzo la parte de la engrapadora. Nosotros acá, bueno, como mencioné, un tejido cartucho negro, tejido grueso, no reforzamos ni con sutura ni con fibrina alguna otra cosa. Lo que sí hacemos como de rutina es lo que mencionaban los ponentes de la mesa previa, como no ir cerrando la engrapadora como despacito y darle tiempo a que colapse un poco. Yo creo que el color es más o menos similar a lo que usamos nosotros y lo que decía la doctora Pineda del cartucho azul. Me imagino que es el equivalente al negro. Y el reforzamiento de la sutura depende únicamente porque si el muñón pancreático está sosteniendo bien la sutura, yo pienso que no se debería tocar, porque ese reforzamiento puede producir isquemia de la parte del stapler. De manera que yo no refuerzo eso. Si veo que se está abriendo, entonces pongo unos puntos de Vicryl, no de seda, porque la seda tiende a hacer mucho microabsceso en el páncreas. Yo concuerdo con el doctor Sarmiento y con los demás ponentes, bueno, de la decisión de la engrapadora va a ser determinada dependiendo del parénquima pancreático. Y tal vez en mi caso yo decidiría a reforzar la línea si hay datos, o sea, que se pueda ver la presencia del conducto pancreático o haya duda de que la engrapadora pues esté realmente sosteniendo el tejido, pero si no, no lo reforzaría. Bien, pues Pilar, gracias. Cierre al primer caso.